que está liderado por Metro, y básicamente los estudios empíricos que detectaron en Brasil fue que, bueno, la verdad que no era tan así la idea de la democracia racial. Para nada había una democracia racial, incluso para la década del 50. Y por eso es como importante, es como un hito dentro de las ciencias sociales latinoamericanas, ese estudio de la UNESCO. Estos son algunos ejemplos nada más del movimiento negro en sí. Simplemente les voy a decir que hubieron organizaciones durante todo el siglo XX que fueron importantes, fueron muy relevantes, pero no va a ser sino recién para la década del 70, en 1970, que van a ser el movimiento negro brasileño, y acá está el rescate de Zumbido Palmares, y en el 78 se va a transformar el movimiento negro brasileño en el movimiento negro unificado. Y es el movimiento que yo les decía que va a ser la primera gran organización brasileña en defensa de la identidad y la cultura negra y en contra básicamente de la discriminación racial. Acá le puse un pequeño paréntesis de Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, post de las teorías de la dependencia, incluso dentro de un contexto neoliberal, va a ser el primer presidente que va a reconocer la existencia de la discriminación racial en Brasil. 1996, imagínense, 1888 hasta 1996 recién la cuestión racial en Brasil va a ser de agenda pública, por más que hayan habido tantos movimientos, organizaciones durante todo el siglo XX e incluso estudios, como hemos estado viendo, académicos vinculados al tema. Una cuestión bien interesante que incluso surge en estos años, en los 70, en los 80, es la llegada de la crítica de las feministas negras, tanto al movimiento negro como a la estructura de clases en términos generales. Y una de ellas, que es fabulosa, se llama Leila González. Básicamente es como la madre de estos estudios de vinculación entre sexismo y racismo, que actualmente son como, no digo que todo el mundo haga investigaciones sobre esto, pero claramente ustedes tienen una gran bibliografía, una gran cantidad de investigaciones vinculadas a esto. Leila González tiene como un trasfondo de estudios vinculados a la psicología, y va a ser bien categórica cuando hable y cuando escribe. Hay algunos discursos de ella en YouTube, por si les interesa. Y ella va a decir básicamente que el racismo es una neurosis cultural dentro de los brasileños. ¿Y por qué lo menciona? Porque básicamente ella observa que todas las relaciones sociales racializadas, vinculadas a las mujeres, van a estar habladas, y lo digo a propósito, van a ser habladas por otras personas y no por las mismas mujeres. Ella observa que en esa forma, de esa neurosis de la cultura brasileña, que por un lado va a tener un cariño y un apego al mundo de la mujer negra muy directa, muy doméstica, muy del ámbito privado, en el ámbito público eso no se va a reflejar en absoluto y para nada. En el ámbito público van a ser incluso aún más discriminadas, incluso aún más explotadas, incluso dejadas a partir de violaciones por parte de varones blancos y por parte de varones blancos y varones negros. Y básicamente ella lo que, en este proceso de definición de lo que es la neurosis cultural brasileña, habla de la idea básicamente del acto de hablar y quién toma la palabra y por quiénes hablas quién. Entonces hasta ese momento fue muy importante dentro del movimiento negro porque hasta los 70 la mayoría de los dirigentes eran varones, pero no porque no había militancia de mujeres, sino porque no se les permitía hablar. Y tiene que ver incluso, ahí lo nombra en el texto Leila González, que tienen que leer como lectura obligatoria, como una forma de infantilizar el discurso de las mujeres, pero no solo de las mujeres, sino de las mujeres negras, y como un intento de domesticación. Ella observa que en muchos estudios que se hicieron vinculados a la cuestión de la construcción del Brasil moderno, del Brasil del siglo XX, el lugar de las mujeres, especialmente negras, esclavizadas, siempre fue menor, pero no en el sentido en el que no se las observaba o se las invisibilizaba. En el caso que hubieran estudios que se centraran acerca del rol de las mujeres esclavas dentro de la sociedad colonial y la sociedad republicana, el lugar que tomaba siempre era un proceso de romantización, si se quiere, de las relaciones sexuales que se tenían los blancos y los negros con las mujeres negras, cuando básicamente eran violaciones. Entonces, ella hace como un estudio, y lo van a ver en el texto, histórico casi,
de cómo este proceso de no dejar hablar a las mujeres negras va a tender a tener como una neurosis bien, que básicamente una neurosis tiene que ver con la idea de generar conciencia y memoria dentro del racismo. Y va a ser como el punto fundamental del texto. Ella cree que la cuestión de la conciencia es una forma de naturalizar las relaciones de explotación. Entonces, si uno toma conciencia, es básicamente lo que está reconociendo es esas características de la dominación y la explotación. Por lo tanto, ella lo que busca es generar memoria. Lo que pasa es que las mujeres negras no han tenido memoria hasta ese momento. Entonces, la idea, el puntapié inicial para discutir todas estas cuestiones es la reconstrucción y la visibilización de esas relaciones a través de la memoria. Y por eso es tan importante la idea acá casi de movimiento de memoria vinculado al sexismo con lo que hemos visto anteriormente. Bueno, acá dice que el nombramiento depende, ella lo menciona bien claro, es un escrito ahí de finales de los 70, quien lo nombre a un proceso, un fenómeno social, básicamente va a determinar la forma en la cual se constituye ese nombramiento. Y acá les transcribí un pedacito bien interesante de lo que dice vinculado a esto. Se los leo porque está buenísimo. Dice, racismo en Brasil, ¿quién lo dijo? Eso es cosa de americanos. Acá no hay diferencia porque todos somos, sobre todo, brasileños. Gracias a Dios. El negro aquí es bien tratado, tiene los mismos derechos que nosotros. Tanto es que, cuando él se esfuerza, escala en la vida. Conozco uno que es doctor, muy educado, culto, elegante, y con unos rasgos tan finos, ni parecen negro. Bueno, los textos de Leila González, tanto que tienen que leer como como muchos otros, tienen esta tonalidad que básicamente es como que nos enfrenta a situaciones cotidianas que generalmente quedan muy naturalizadas. Imaginemos la sociedad latinoamericana de los 70, no imaginemos el 2020 en donde en algunos ámbitos, en algunos circuitos, esto está completamente condenado. En aquel momento era abrir una olla que incluso dentro del movimiento negro era muy debatido, porque básicamente les venía a cuestionar cómo se construyeron y cómo se constituyeron en su poder dentro de los mismos movimientos negros. Uno de los aportes más importantes de Leila González, y que tiene que ver con el texto que tienen que leer, ella analiza cuál es el lugar de la mujer negra dentro de la sociedad brasileña. Y sobre esto hay bastante escrito, pero fue ella quien inició estas discusiones. Y ella usa como tres grandes conceptos, el de mulata, el de doméstica y el de la madre negra. Y no tiene que ver técnicamente estas tres denominaciones con la cuestión más racializada, porque bueno, claramente esto está hablando de la mujer negra, sino al lugar que ocupa en términos de oficio y profesión dentro de la sociedad brasileña. Acá les he puesto como una pequeña cita de una de las feministas que les nombré recién, que se llama Eliette Saffiotti, que justamente analizó cuál era el rol fundamental de la esclava dentro del sistema de producción esclavista. Y sobre estas ideas se va a basar Leila González para pensar básicamente el siglo XX. Lo que va a determinar Leila González, por ejemplo, a partir de la idea de Mucama, es que hacia adentro de las puertas de las grandes haciendas, hacia adentro de las grandes sensalas, de las grandes casas, incluso en territorio, en lugares urbanos, en las grandes ciudades, la doméstica, el lugar que ocupaban las mujeres negras como parte del servicio doméstico, aunque fuese asalariado, era casi sustituyente de la formación de la mujer blanca. ¿En qué sentido? Que esa mujer negra hacía todos los trabajos de limpieza y además criaba a los niños. Y además, incluso en muchos casos, era quien amamantaba a los hijos de la familia blanca. Entonces se estableció, y Leila González lo explica en el texto, y en otros también, que básicamente la primera referencia de esos niños, niñas y niñas durante todo el siglo XX tenían como la primera referencia era la mujer negra. La mujer negra que les daba la teta, la mujer negra que los acariciaba, que los bañaba, que los cuidaba. Proceso que se va a quebrar cuando comienzan a entrar dentro de la escuela, cuando comienzan a sociabilizar con sus pares blancos. Entonces, a partir de ese momento van a tener un cariño muy sedimentado, muy fuerte por la mujer negra, por su nana negra dentro de la casa, pero hacia afuera la van a discriminar. Y eso se desarrolla de manera muy interesante
hay un esto. Va a ser tan tensionante, por eso dice que hay como una neurosis de la sociedad brasileña, porque por un lado las quieren, las adoran, son sus nanas, y por otra parte las discriminan completamente. Pero de esta parte hay un lugar que ocupa la mujer negra dentro de esa neurosis cultural racista brasileña, que tiene que ver básicamente con las violaciones, con la ocupación del cuerpo de las mujeres negras para saciar la sed natural de los varones blancos y los varones negros. Ese era justo el rol que ocupaba las esclavas negras dentro de todas las estructuras de la sociedad colonial, y que incluso durante el periodo republicano continuó de esa manera. ¿Por qué? Porque los grandes jefes, los patrones, los dueños de las grandes casas, tomaban los cuerpos de las mujeres negras simplemente para saciarlos. Pero aparte lo tomaban como si fuese casi un premio, en el sentido de que ellos podían ser ellos mismos. Hay un montón de relatos que reconstruye Leila González, en el cual se puede establecer claramente cómo con las mujeres blancas eran castos, las cuidaban, eran caballeros, eran sensibles, eran románticos. Y toda la salvajada las implicaba básicamente en las violaciones que hacían las mujeres negras. Incluso hay varios estudios que hablan acerca de la conformación del carnaval, en donde Leila González identifica que es el único momento dentro del territorio del espacio público en que las negras son veneradas. ¿Y por qué son veneradas? Porque básicamente se las ve en toda su corporalidad, sin casi nada, dando la cola, bailando. Y es el único lugar y momento en el cual varones blancos y varones negros pueden observar ese fenómeno que disfrutan en el ámbito privado, pero lo pueden disfrutar en el ámbito público. De nuevo, otra característica más de esta neurosis racializada de la sociedad brasileña. Es un texto re interesante y que marca de muchas maneras la emergencia entre sexismo y racismo dentro de Brasil, como para el caso argentino, el movimiento de mujeres unió un movimiento de mujeres como movimiento de derechos humanos. Nos hemos pasado un poco. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Ah, Pablo, estás acá. Lo hice un poco rápido, pero sí tenemos tiempo para el laboratorio. No sé si tienen algún comentario vinculado a esto, si no, hay mucha bibliografía sobre esto. Yo tengo un montón, así que a quien le interese, me escriben y si quieren charlamos un poco más y les mando un poco más de texto. ¿Estás, Pau? Sí, Maxi, no sé si quieres que comencemos con el laboratorio número 4. No sé qué hora es, cuánto tiempo pueden quedarse quienes pertenecen a Como la una versión cohorte. hipersintética. ¿Cómo? Yo tomo nota, pero me parece que por más que si se pueden quedar chicos y chicas unos 15 minutos más, nos vendría bárbaro, 15, 20 minutos, así cerramos el laboratorio 4. ¿Qué les parece? ¿Pueden? Sería para el grupo que está cursando ahora, no es obligación para que se queden todas y todos. Quien quiera quedarse, por supuesto, se puede quedar, no hay drama. ¿Les parece? Bien, perfecto. Yo digo así no nos atrasamos en el laboratorio. Un poco la dinámica que habíamos pensado con Maxi es que no exponer por grupo, sino más bien que vayamos viendo por las revistas y en todo caso como digamos todos tienen que analizar los mismos las mismas revistas, vamos ahí matizando y que vayan pasándose la palabra entre ustedes para ir haciendo un texto colectivo respecto a lo que leyeron en cada una de las revistas. Pero a ver si pudieron notar al comparar dos producciones colectivas de la misma época, casi en el mismo espacio geográfico, ¿no? O sea, ambas se publican en México, pero podríamos decir que participan más argentinos y argentinas en la revista Controversia. A ver si pudieron notar esto del parteaguas latinoamericano que planteaba un poco, que planteaba críticamente Agustín Cueva, y si pueden dar cuenta de las nuevas temáticas de la sociología a partir de los golpes militares, por lo menos de esta, digamos, de la sociología en términos de temas hegemónicos, porque estamos viendo, como bien contó Maxi, todos estos temas que sí estaban ahí digamos, en los márgenes, pero que no formaban parte del establishment de la sociología, ¿no? Así que no sé quién quiere comenzar con alguna de las revistas. Si quieren, comencemos con para ordenarnos un poco. A ver, empecemos con la revista Controversia y que vayan viendo, armemos un texto colectivo entre todas y todos respecto a
de qué se trató la revista, si pudieron ver cuáles eran los principales temas, si pudieron notar, leyendo los índices y demás, este tema o no, o el cambio de eje en relación a las discusiones que hemos visto en la unidad número 3. Nadie quiere hablar. Perdón, esos son mis perros. Ahí Son los únicos que quieren hablar. Tengo 4 aparte, empieza a ladrar uno y... Bien, ¿quién quiere empezar con controversias? ¿Pudieron hacerlo en el laboratorio? Es la primera pregunta que debimos hacer. Antes, claro, antes pudieron pegarle una mirada al corpus de las revistas. Nosotros muy A por la de encima. No sé la a la Dani de qué está diciendo. controversia. Ay, perdón, Romy. No, habla si Dani. Nada, sí, yo estuve viendo la de controversia más que nada. Las otras vi solamente los artículos, pero no me metí a la revista. O sea, miré los artículos específicos que habían mandado y sí pude ver bien la diferencia, en el sentido de que controversia por su parte hace como una crítica ante ese derrotero que había significado para los proyectos de la izquierda, para, digamos, la típica búsqueda revolucionaria del pueblo jacobino, de la revolución gestada desde las bases del partido, como vanguardia. Y veían más la preocupación por la democracia, o sea, ante los totalitarismos había esa preocupación por la democracia. Y en el artículo de Portantiero se puede ver justamente cómo él intenta, como de alguna manera, reunificar esa dicotomía entre el socialismo y la democracia. O sea, en vez de pensar una democracia real, que sería esa democracia del pueblo, de la base, frente a una democracia formal, que sería la democracia del parlamento, él dice, bueno, es necesario reunificar esas democracias y concebir la democracia como un proceso histórico que necesita también sus bases institucionales. Y bueno, para eso retoma también a Rosa de Luxemburgo. Está, bueno, así como muy por encima, más o menos. Eso fue lo que pude sacar. Y los de Nicaragua, en cambio, es como que ante esa revolución nicaragüense que fue en septiembre, que fue del 78, plantean que el pueblo logró esa... o sea, que el pueblo era el pueblo con el partido como vanguardia, era el que debía gestar esa lucha revolucionaria. O sea, más como más como lo concebían las izquierdas tradicionales, quizás, a la lucha revolucionaria. Muchas gracias, Daniela. Bueno, solo un detalle, que en la Revolución triunfa en el 79, tiene una trayectoria previa, una trayectoria larga previa, ¿no? De luchas, pero perfecta, digamos, está muy bien la comparación entre ambos esquemas, ¿no? O sentidos de cada una de estas revistas, o más que todo, más que de la revista, eh, más que de la revista, de estos artículos, ¿no? Porque lo que yo les comentaba es que lo que hace esta revista mexicana es publicar estos documentos que forman parte de los documentos oficiales de la Revolución nicaragüense. Pero por lo menos, digamos, la idea es que también las hace circular, ¿no? Son textos que circulan por esa revista. ¿Alguien más quiere decir algo respecto de la revista Controversia? Igualmente, no, si no se animan, pero igualmente, fíjense que en la revista Controversia pueden estar muy articulado el análisis de la revista Controversia con los gramscianos argentinos y con el texto obligatorio de la Cecilia Desgard. Ambos textos son obligatorios para rendir el final, porque uno es lectura básica y el otro es lectura obligatoria, pero que en definitiva, y están muy en conversación también con el escenario que plantea Agustín Cueva, nada más que son dos perspectivas distintas del mismo proceso.
digamos, son como dos diagnósticos, digamos, a partir de un diagnóstico, dos posturas distintas. Lo que, digamos, lo que hace la revista Controversia es congregar digamos, a culturas políticas por ahí que en algún momento estaban enemistadas, pero gran parte de quienes forman parte de esa revista son los gramscianos argentinos, ¿no? Entonces, un poco la idea es leerlo a partir de esa relectura de este grupo de Gramsci, que recuerden que ya tenía una trayectoria previa de traducción en Argentina en los años 60 y demás. Así que, y esta idea de democracia y cómo está muy articulada con la idea, digamos, a partir del concepto de hegemonía de Gramsci. Claro, sí, a mí me parece muy interesante la concepción que propone Portantiero de la democracia como un proceso histórico y como que es el proceso que permite gestar una voluntad colectiva que trasciende, digamos, la categoría sociológica del proletariado y que permite articular, bueno, bien gramsciano, ¿no? Que permite articular distintos sectores en un movimiento nacional y popular. Y también la crítica que le hace tanto a la izquierda, porque él bien hacia el final dice, admitamos que hemos fracasado, y ese es el sentimiento que veo que tienen por ahí los gramscianos, o con esta renovación de la izquierda que plantea Burgos y que eso, que frente a esos fracasos que a lo mejor significó el peronismo desde el punto de vista de Portantiero, porque de alguna forma obturaba o institucionalizaba o burocratizaba en las aras del Estado, y como plantea, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Como que se ve como también una cierta decepción, una decepción grande, veo yo, ante la izquierda y, bueno, ante los totalitarismos, pero como me gusta esa propuesta de, bueno, que una cosa no quite la otra, ¿no? Que el movimiento de las bases del partido, no quite, digamos, lo institucional, lo que también es necesario. Eso está bueno como propuesta. Muchas gracias, Daniela. En Controversia también van a ver que va a haber la discusión acerca de la crisis del marxismo, va a tener como en controversia el locus ahí bien sintético. Se traducen incluso el texto de Parando sobre la crisis del marxismo. Bueno, hay toda una discusión vinculada a lo que recién decía Daniela, pero incluso intentando hacer una síntesis y avanzar de que, bueno, las estrategias vinculadas al marxismo vinculado teórica a procesos sociales y políticos, claramente hay que buscar una vuelta, y en ese de alguna manera como el ámbito en el cual van a circular y se van a debatir estas ideas. Por todo lo contrario, de alguna manera, en cuadernos políticos, como decía recién la Pau, van a haber textos incluso que están más vinculados a la Revolución Nicaragüense, y va a haber como un espíritu diferente en ese sentido. No sé si pudieron ver algún índice respecto de eso, pero también nosotros le hemos dado particularmente los textos de la Revolución Nicaragüense, pero participan ahí otros intelectuales y otras intelectuales como Vania Bambirra o Mauro Marini, que, digamos, hasta cierto momento también dentro del marxismo, porque luego adhirió, en el caso particular de Vania Bambirra, por ejemplo, después adhirió también y participó del proyecto de Lula, pero en algún momento, digamos, seguían postulando esta idea fuerte de la revolución socialista. Entonces, fíjense que como que está como en el otro esquema de dentro de estas dos tipos de forma de construir el socialismo, ¿no? De discusión en torno a cómo construir el socialismo. La lectura de posiblemente está más atravesado por una resignificación respecto de la derrota política que significaron los proyectos políticos o los proyectos que pretendían, digamos, construir el socialismo a partir de las armas o de los procesos revolucionarios. Y bueno, a partir de esa relectura que bien nombró Daniela, o que de esta, sí, lectura a partir de la derrota, ¿no? De asumir una derrota que fue provocada por los golpes militares particularmente, ¿no? Si no, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, básicamente, Yo
Sí, Romy. Lo miré muy por arriba porque estábamos terminando el laboratorio anterior, pero por ahí me parecía súper como interesante la forma en la que están configurada la revista, ¿no? Como que empieza siempre con un artículo a nivel Argentina, haciendo referencia a la dictadura, incluso en alguna de las ediciones toma escritos de Walsh, por ejemplo, ¿no? Después pasa como a una contextualización latinoamericana y después al final como que siempre cierra con una generalización más internacional, tiene textos de Samir Amin, tiene textos de Pulanzas y demás. Y por ahí esa configuración, ¿no? De entender cómo englobando lo que estaba pasando en Argentina no era que estaba pasando únicamente acá, sino que era una cuestión regional y que tenía toda su relación también en base a la crisis internacional y demás. Entonces, por ahí la configuración también va como denotando la posición que toman también los autores. Sumamente interesante esto que decís, Romy, porque para muchos de estos intelectuales el exilio implicó una latinoamericanización, sobre todo para, digamos, algunos sectores muy compenetrados en las luchas nacionales, ¿no? Porque en las luchas nacionales, las discusiones en torno al peronismo, por ejemplo, y la discusión entre el socialismo y el peronismo y demás, por ahí el foco, la atención estaba simplemente, bueno, no simplemente, no es que un gran temor, ¿no? Pero estaba muy puesto ahí y finalmente al salir al exilio y encontrarse con otros también pueblos en el exilio, ¿no? Los uruguayos, los chilenos, con la misma intelectualidad mexicana, traduciéndolos, publicando textos de Pulanzas, pero ya también se estaba leyendo el Tusser, y también estaban los congresos, los dos grandes congresos que se hicieron en México sobre las lecturas de Mariátegui, sobre los textos de Mariátegui y sobre Gramsci. Bueno, saca a los argentinos de este porteñocentrismo o argentinocentrismo, ¿no? Y conversar con otros compañeros de lucha latinoamericanos, donde, bueno, generalmente los no argentinos no entienden el peronismo, no sé si los argentinos, o sea, entonces estas grandes conversaciones eh, generan eso lo que vos decís, una latinoamericanización y no quedarse simplemente en el caso argentino, ¿no? Si bien después finalmente seguían pensando en el retorno a la democracia, fíjense que es un proyecto editorial que está muy vinculado a cómo lograr la democracia en cada uno de estos países, ¿no? En el caso Argentina. Fíjense que por eso el texto Sí, yo de Cecilia... yo leí más cuadernos políticos Ay, dale, genial, y, porque... y ahí vi que vi un texto de Atilio Borón del 79 que ya hablaban y estudios comparativos entre cómo se había formado la oligarquía en Argentina, Chile y Uruguay, ¿viste? Estaban tratando de comparar diferentes intelectuales y llegaban prácticamente a las mismas conclusiones. Ujú. Muchas De las gracias por el formas aporte. oligárquicas Sí, gracias. Se corta un poquito, pero no sé si es la conexión Sí, tuya o sí. la nuestra, pero bueno, fíjense cómo está la discusión respecto de eso y lo que vos estás nombrando, Darío, fíjate que Atilio Borón en algún momento formaba parte de este grupo, después se reencuentra con el otro grupo, o sea, hay como unas líneas, como unas trayectorias que se terminan después todo confluyendo en otro tipo de debates, ¿no? Después estos grupos se disuelven cuando vuelven a la Argentina, todo el grupo argentino que está vinculado al Club de Cultura Socialista, ¿no? Eh, Principalmente a causa del alfonsinismo, ¿no? No a causa del alfonsinismo, sino algunas decisiones respecto de la, de- del, del rumbo en torno a las presiones que los militares ejercieron sobre Alfonsín. Y ahí es cuando se comienza a disgregar el grupo de controversia, ¿no? Sí, Sí. creo que fue alumno de Gino Germani. No, perdón, él venía de la Universidad Católica, pero sí participó de estudios de Gino Germani. Si quieren, no sé si alguien más tiene algo para comentar y como nos queda poco tiempo, la idea es que
este estudio, este trabajo de tipo comparativo, porque eso sería un poco, ver, analizar en términos comparativos qué es lo que se discute en una revista y qué se discute en la otra. Y para ver si efectivamente ustedes pueden visualizar esta idea del parteaguas latinoamericano, ¿no? Y que por ahí México es un caso particular porque digamos, también concentró ambos debates, porque fíjense que están ambos debates. El espacio académico mexicano da la posibilidad de mantener un debate más centrado en la revolución, pero también el otro debate en torno a la democracia y demás. Pero si ustedes comparan ambas posiciones, uno está más vinculado al discursivamente, propositivamente, a la ideología de la construcción del socialismo a través de la revolución, y el otro está más concentrado en recuperar las democracias. Por eso, y en discutir la democracia, que en este sentido algunos autores consideran, como Cecilia Legar, que en algún punto estos debates en torno a la democracia hacen perder qué significa básicamente la democracia o a qué tipo de democracia se están refiriendo y poner más el acento en una democracia formal y que después después en los años 80 o incluso, eso también lo van a ver en el texto de Jelin, cómo ya se comienza a hablar de la democracia y qué significa la democratización en relación a la distribución de la riqueza, la participación, a los nuevos conceptos de ciudadanía que no tengan que ver con el neoliberalismo que también atraviesa el concepto de ciudadanía. Así que, pero en este momento es poder visualizar en términos comparativos este parteaguas, ¿no? Si es que existe o no, si es que les parece a ustedes cuando lo lean. Sí. Vinculado a esto, Pau, que estás mencionando, ayer porque se nos cortó la clase, pero terminaba justo con una cita de Guillermo O'Donnell, una entrevista, que es una cita larga, después si quieren se las paso, pero está buena porque de alguna manera tiende a generar este diagnóstico que las discusiones vinculadas a las transiciones a las democracias fueron demasiado politicistas o demasiado institucionalistas. Y de alguna manera y acá lo menciona, ahí se los digo, se los leo, dice, es como el lenguaje de los 80 se ha hecho casto, una serie de palabras como dependencia, clase, y en otro tiempo Estado, ha sido abandonado. Ahora hablamos de administración Clinton, de administración Menem, las clases o sectores. Este lavaje del lenguaje es un dato interesante de una enorme hegemonía conservadora. Todos aquellos que dominan prefieren no usar la palabra dominación. El problema es que cuando los dominados o terceros que no tendrían que aceptar este lenguaje, aceptan que alegremente se llame leverage al poder. Básicamente está hablando de esto mismo que decía recién la Pau, de cómo de alguna manera en las discusiones más dentro de la ciencia política vinculadas a las transiciones de la democracia, se pierde la potencia explicativa de procesos de dominación que estaban siendo instaurados de manera terrible a partir de la década de los 80 con el neoliberalismo y todo lo que vimos. Y digamos que es muy buena esa cita, es muy buena porque, digamos, también pone en relación el tema de la dependencia, los estudios estructurales anteriores a esta etapa, pero decirles que Guillermo O'Donnell es uno de los protagonistas principales de este debate en torno a la democracia. Cuando ustedes vean estos hitos, cuando lean en los textos, los congresos de Claxo del 78 y demás, él forma parte de todas estas discusiones en torno a la idea de democracia. Y cómo se instaura la idea de la democracia como el gran tema de las ciencias sociales. Y se nos está quedando sin tiempo. Sí. Así que solamente esperamos vuestros trabajos y nosotros les comentamos luego. Recuerden que, bueno, tienen varios días más hasta que presenten el laboratorio número 5, así que no hay problema con eso. Profe, Sí, yo quería avisar que el martes que viene rindo, no sé a qué hora terminará la mesa, porque empieza a las 3:30. no hay Y problema. quería ver la posibilidad de entregarlo luego al laboratorio, si puede ser. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, Lo que sí, incluso si no puedes participar, nosotros tratamos siempre de grabar y las vamos a colgar y enviar, así que no hay drama. bueno. Suerte en tu examen.